¿Cuál es el karma más rápido que han visto en persona? Historia 1. Iba justo detrás de un policía estatal en la autopista, así que reduje un poco la velocidad para mantenerme a corta distancia, aunque seguía yendo unos kilómetros por hora arriba del límite. De repente, en el espejo retrovisor noté un Camaro que parecía tener una urgencia muy marcada, así que decidí ceder el carril izquierdo y quedarme tras el policía para ver qué sucedía. Pude notar que el Camaro también había visto al oficial, porque bajó la velocidad y enseguida tomó la siguiente salida de la autopista. Lo curioso fue que, en la carretera de acceso, volvió a acelerar hasta casi igualar la velocidad que llevaba en la autopista. El límite era de 110 km por hora, mientras que en esa vía rondaba entre 70 y 80 km por hora. Entonces el policía me sorprendió, salió de la carretera por un tramo de hierba, encendió las luces y se lanzó en persecución del Camaro como si estuviéramos en una película de alta tensión. Más tarde comprendí que el conductor seguramente había tratado de evadir al oficial, quizá por algún pendiente con la justicia, algo oculto en el vehículo o algo aún más grave. El destino le cobró factura justo cuando pensó que había logrado escapar. Así es como paga quien se cree más astuto que la vida. Historia 2. Hace unas horas me chocaron de frente. Fue culpa de una conductora que iba con sus hijos y que literalmente se pasó un semáforo en rojo a toda velocidad sin importarle nada. 4 testigos se detuvieron para dar su versión a mi favor, incluso la señora que iba en el carril para girar al lado mío y que estuvo a punto de ser arrollada también. Lo increíble es que esta mujer tuvo el descaro de decir que yo fui quien pasó el semáforo en rojo, mirando a los policías directamente a los ojos mintiendo descaradamente. Pero al final le pusieron la multa más alta posible a ella por mentir a las autoridades además del choque. Los policías me dijeron que, por cómo redactaron el informe, tengo la garantía de que el seguro de esa mujer cubrirá todo al 100% más una demanda por daños y perjuicios. Historia 3. Mi papá es un mecánico jubilado y le construyó una conversión tipo Z-Car a su viejo Mini Cooper, que consiste en poner un motor de motocicleta en un auto pequeño. En su caso, le instaló un motor 1.3 de una Hayabusa. Este Mini llevaba años sin usarse, estaba lleno de óxido y abolladuras. Un día, estábamos en una exhibición de autos vintage y ya íbamos de regreso a casa. Nos detuvimos en un semáforo cuando un par de jóvenes en un Nissan Silvia tuneado se acercaron, gritándole a mi papá para que corriera contra ellos en su chatarra oxidada. Mi papá me miró y sonrió maliciosamente, y en cuanto se puso en verde el semáforo, liberó los 160 caballos de fuerza del motor Hayabusa. En resumen, un Mini Cooper oxidado, conducido por mi papá de 60 años, los humilló tan brutalmente que se bajaron en el siguiente semáforo completamente rojos de vergüenza mientras todos los testigos se reían. Historia 4. Soy investigador privado, así que casi siempre voy siguiendo a alguien o manteniendo vigilancia. Esto me pasó literalmente la semana pasada. Salía de la autopista cuando un tipo, que venía por la vía paralela, se atravesó cruzando las líneas dobles blancas demasiado temprano, tan temprano que casi me mata. Decidí no tocar la bocina para no delatarme. Entonces vi cómo él pasó volando a unos 100 km por hora, rumbo a la vuelta en U que está bajo el paso elevado. Justo cuando estaba llegando, un carro en el semáforo en rojo se metió en su camino de repente. Su pequeño y destartalado auto rojo se estrelló contra ese carro, rebotó contra la barrera de seguridad y terminó volcándose completamente. En ese instante, el semáforo puso verde y vi a un hombre muy molesto salir del auto al que le acababan de pegar. Resulta que era un exboxeador profesional. Karma instantáneo servido en bandeja de plata. Historia 5. Conducía por la autopista, rumbo a la ciudad, en medio de un tráfico denso. Mantenía una prudente distancia con el vehículo de adelante para evitar frenar de golpe. Pero parece que eso molestó profundamente al individuo que me seguía de cerca. De repente, se lanzó por la izquierda, me lanzó amenazas de que accionaría su arma y exhibió algo que parecía un arma de fuego. Yo simplemente reduje la velocidad y le dediqué una sonrisa mientras él aceleraba desenfrenadamente, zigzagueando de manera temeraria entre los carros. 5 kilómetros más adelante, lo encontré completamente volcado en una zanja al lado izquierdo, con la policía, la ambulancia y los bomberos ya presentes. Quedó hospitalizado varias semanas debido a las múltiples fracturas. La verdad,
Espero que esta experiencia le haya dejado una lección profunda. Historia 6. Mi amigo Steve, que descanse en paz, y yo caminábamos hacia su apartamento en Baltimore, que te aseguro es uno de los lugares menos recomendables para andar de noche. A pocas cuadras de llegar, un hombre bajo efectos de sustancias nos sorprendió con un objeto punzante y sin más opción, entregamos nuestras carteras pensando solo en conservar la vida. Ya en su departamento, llenos de rabia por lo sucedido, nos dimos varias cervezas y salimos a fumar para intentar apaciguar la tensión. Steve, aún embriagado y molesto, empezó a practicar una patada circular con energía, una que bien hubiera servido para el asaltante. Pero en lugar de al aire, impactó con toda la fuerza contra la puerta de cristal del edificio. Del otro lado estaba el mismo hombre que se había refugiado allí para revisar su botín luego de huir. La patada lo golpeó con tal fuerza que salió despedido hacia atrás y cayó de cabeza sobre el concreto, perdiendo el conocimiento de inmediato. Así, logramos recuperar ambas carteras, con todo el efectivo y tarjetas intactas, y llamamos a la policía para que se hicieran cargo del sujeto. En resumen, nos arrebataron lo nuestro, regresamos a casa, mi amigo ensayó patadas en estado de ebriedad y por pura casualidad dejó inconsciente al ladrón a través de una puerta de vidrio. Historia 7. Algo parecido me pasó una vez cuando estaba manejando por una carretera rural. Un tipo en una camioneta enorme, claramente compensando algo, empezó a seguirme peligrosamente de cerca. Yo ya iba dentro del límite de velocidad, así que simplemente lo ignoré. Entonces, él se cambia bruscamente al carril contrario en una carretera de 2 carriles y acelera como psicópata, pasando fácilmente los 130 km/h donde solo se pueden ir a 90. Unos minutos después, paso por el mismo camión completamente volcado en una zanja profunda con las luces de múltiples patrullas y una ambulancia. Aparentemente se había salido de control al tomar una curva a esa velocidad. Solo pude pensar, justicia divina. Historia 8. Estaba regresando a casa después de clases, acompañado de 3 amigos. De repente, vimos a una chica bonita al lado del camino y le hicimos señas con la mano. Pero justo en ese momento, la minivan que iba delante de mí frenó de golpe sin razón aparente, lo que provocó una reacción en cadena. Todos los coches detrás tuvieron que frenar bruscamente, con un montón de chirridos de neumáticos y caras de pánico. Por suerte, nadie chocó y parecía que habíamos evitado un desastre, ¿verdad? Pues no tan rápido. Mientras la minivan avanzaba, la conductora decidió bajar la ventana y ponerse a gritarnos a todos que éramos unos adolescentes irresponsables por distraerla. Lo increíble es que ella estaba tan concentrada en insultarnos, que ni siquiera miraba por dónde iba. El resultado fue que terminó estrellándose de frente contra un poste de luz. El poste se vino abajo, las chispas volaron por todos lados y se quedó sin electricidad toda la cuadra. Mientras eso pasaba, el resto de nosotros no pudimos evitar estallar en carcajadas. La mujer salió de la minivan, histérica y gritando, para luego huir del lugar antes de que llegara la policía. Resumiendo, nos culpó de distraerla, y mientras nos regañaba, ella misma se estrelló contra un poste y dejó sin luz a medio barrio. Karma instantáneo. Historia 9. Conducía por una carretera costera, justo donde el límite de velocidad aumentaba de 56 a 72 km/h cerca de una base militar. De repente, un tipo en un deportivo rojo aceleró como una bala, superándome por alrededor de 40 km/h. En ese instante, un policía que venía en sentido contrario realizó un giro en U de película, encendió las luces y se lanzó tras el deportivo. No pude evitar reírme. En otra ocasión, ya bien avanzada la madrugada, mientras me dirigía a la universidad, un imprudente me adelantó a una velocidad temeraria. Iba casi a 160 km/h, mientras yo mantenía unos 130, cuando el límite era de 110. Éramos los únicos 2 en esa carretera. 15 minutos después, el mismo individuo provocó un choque múltiple al impactar contra otros 3 vehículos en una trampa de velocidad. La vida da vueltas. Historia 10. Mi prometido y yo estábamos conduciendo por una zona muy concurrida de la ciudad, rumbo a cenar, cuando nos acercamos a un semáforo en rojo. Desde hacía varios minutos, un pequeño deportivo venía pegado a nuestro parachoques como una sombra insistente.
Justo cuando estábamos a unos metros de detenernos, el conductor pisó a fondo para adelantarnos con una agresividad temeraria, colocándose frente a nosotros. En ese arranque, puso en serio peligro nuestra vida y la de otro vehículo cercano. Lo sorprendente fue que habíamos notado que, unos autos atrás, un patrullero encubierto lo seguía, y justo estábamos comentando lo mucho que esperábamos que atrapara a ese conductor desquiciado. Mi prometido incluso dijo, apuesto a que ni se ha dado cuenta. Entonces, en cuanto el semáforo se puso en verde, el policía arrancó como un rayo, nos adelantó y comenzó la persecución tras el deportivo que casi nos manda al otro barrio. Poco después se iluminaron las luces y las sirenas comenzaron a sonar. Esa escena fue un bálsamo para el alma, justicia poética en vivo y en directo que nos alegró toda la semana. Historia 11. En medio del tráfico de parar y avanzar en una carretera de varios carriles, un grupo de genios decidió salirse por el arcén derecho y empezó a rebasar a todos los demás como si fueran los dueños de la carretera. Llegaron como a 100 metros cuando, de repente, apareció un auto de policía encubierto que literalmente salió de la nada como un fantasma. Ahí se quedaron, parados justo frente a todos los que habían adelantado de forma tan arrogante, esperando que les pusieran múltiples multas y posibles cargos por conducción temeraria. Nosotros nos reíamos y les hacíamos gestos burlones hasta que ya no pudimos verlos más. El karma nunca falla. Historia 12. Hace tiempo me contaron esto. Estaba en un viaje escolar de esquí cuando aún estaba en la secundaria. Durante una bajada, una chica que no pertenecía a nuestra escuela chocó contra un poste de madera del telesilla y sufrió una lesión grave. Desde el telesilla se podía observar claramente la escena, así que cada vez que pasábamos teníamos una vista directa de los paramédicos atendiendo la situación. La nieve estaba teñida de rojo y permaneció así bastante tiempo, dejando claro que lo sucedido había sido de una crueldad impresionante. Un amigo y yo íbamos en el telesilla cuando, de repente, este se detuvo. Quedamos entonces con la vista fija en la chica lastimada. Después de un minuto, un imprudente descendió a toda velocidad por la pista, como si nada pudiera detenerlo. Al pasar frente a la zona donde estaba ella, la señaló y lanzó una burla burlona, jajaja, qué tonta. ¿Y saben qué pasó? Se fue directo contra el siguiente poste de madera con el doble de fuerza. Los paramédicos tuvieron que pedir refuerzos y enviar más ambulancias para atenderlo también. El destino, sin duda, no olvida ni perdona. Historia 13. Iba manejando mi camioneta de trabajo cargada, regresando a la ciudad desde una obra por una carretera de 2 carriles con curvas peligrosas. De repente, una camioneta salió de una calle lateral justo enfrente de mí, yendo en la misma dirección. Yo llevaba unos 90 kilómetros por hora con mi camioneta llena de herramientas pesadas, así que en lugar de frenar de golpe y que todo me volara encima me pasé al carril contrario, lo rebasé y volví a mi carril. Al parecer, eso hirió profundamente su masculinidad y empezó a seguirme agresivamente de cerca, tocando la bocina como loco y haciendo gestos obscenos. Después de casi 5 kilómetros de esa persecución, empecé a buscar dónde detenerme para dejarlo pasar, pero no aparecía ningún lugar seguro. Llegamos a una curva cerrada y reduje la velocidad para parar en un cruce de 4 vías con señal de alto. Fue justo ahí cuando el genio decidió intentar rebasarme a toda velocidad. Todos los carriles tenían autos esperando su turno, pero él aceleró a fondo, aparentemente ciego hasta que ya estaba en medio de la intersección. Lamentablemente, ese error de cálculo le costó muy caro, su camioneta quedó completamente destruida, demolió 2 autos más y causó un accidente múltiple que cerró la carretera por horas. Historia 14. Salía del centro comercial, a mediados de los 90. De repente, un tipo en un Mustang apareció desde un pasillo de estacionamiento sin ningún gesto de detenerse y me cerró el paso con una arrogancia desbordante. Ya había acelerado como si fuera el dueño del lugar. Toqué la bocina para reclamar su atención. Entonces, él frenó de golpe, abrió la puerta con brusquedad y se acercó a mi auto, lleno de ira y con una actitud amenazante. Me señaló con el dedo en el rostro y exclamó, ¿por qué diablos estás tocando la bocina, imbécil? Abrí la puerta y bajé del carro. Él medía cerca de 1.65 metros y yo, 1.90, así que le señalé la cara y respondí con firmeza, tú, necio. De inmediato, su semblante cambió.
Me dijo, disculpe, señor, dio media vuelta, volvió a subirse a su Mustang y se alejó humillado, con la cabeza baja. Historia 15. Estaba en un Walmart cerca de mi casa, esperando a que me entregaran unas medicinas, cuando de repente una mujer con pinta de problemática se acerca a mi coche y comienza a gritarme con rabia, que te vaya mal, malnacida. Luego me hace una seña grosera, desahoga su ira escupiendo en mi carro y acelera dando la vuelta en la esquina con una imprudencia casi temeraria. Apenas pasan unos segundos cuando la mujer termina chocándose de lado contra otro auto que circulaba serenamente, no a más de 20 kilómetros por hora. El choque fue tan surrealista que casi me da un ataque de risa allí mismo en el coche. Por suerte tenía mi inhalador a la mano, porque me costaba recuperar el aire de tanto reírme. Historia 16. Doblé a la derecha para incorporarme a una avenida de 3 carriles que cruza por el centro de la ciudad. Inmediatamente vi un Dodge Ram nuevo, con logos oficiales. Resulta que nuestro municipio acababa de comprar esas camionetas para usarlas como vehículos encubiertos, especialmente en las zonas de construcción. Justo detrás de la camioneta apareció un Ford Focus que comenzó a seguirla extremadamente de cerca, a no más de 3 metros, mientras manejaba a unos 70 kilómetros por hora. Aceleré un poco para ponerme a su velocidad y entonces la conductora loca se metió detrás de mí, súper pegada. Decidí reducir la velocidad para obligarla a regresar a seguir de cerca a la camioneta policial, y eso fue justo lo que hizo la idiota. Pasaron unos metros más cuando apareció un carril para girar a la izquierda. El policía puso la direccional y la tipa pasó acelerando a fondo, casi arrancándole la defensa al vehículo. En ese momento, el policía regresó al carril normal y encendió todas las luces para detenerla. Pude ver la cara de shock absoluto de la conductora mientras yo pasaba, tocando la bocina y riéndome de su cara de pánico. Historia 17. Ya he contado esta historia antes en Reddit, pero es demasiado buena. Iba manejando a unos 120 kilómetros por hora en el carril rápido, con 3 autos delante de mí, esperando pacientemente a que se movieran para poder avanzar. De repente, un Kia se pegó como una lapa a mi parachoques y comenzó a prender y apagar las luces para que me moviera. Pero yo ya iba rápido, y lo único que me detenía eran esos 3 autos justo adelante. Entonces, el imprudente decidió lanzarse a sobrepasarme por el carril interno, y molesto porque no le hice espacio de inmediato, me cerró el paso. Lo irónico es que este genio podía haber adelantado a todos los demás, pero no lo hizo. Así que me cambié al carril del medio para mostrarle cómo realmente se maneja. Esto no le cayó nada bien, y volvió a cerrarme el paso cuando vio que lo iba a dejar atrás. Me eché un poco para atrás y dejé que siguiera siendo un necio. Ahora, ya molesto con el auto más lento frente a él, hizo esa típica maniobra de pegarse demasiado para intimidarlo. Pero al hacerlo, calculó mal la distancia, perdió completamente el control y terminó estampándose de frente contra el guardarraíl a toda velocidad. El auto quedó hecho trizas. De verdad hubiera querido tener una cámara en el tablero para grabar ese momento épico. Llamé al 911 para que acudieran a sacar a este personaje del desastre. El auto que iba delante de lento se detuvo a mi lado, y solo nos miramos con esa expresión de «qué necio tan perfecto». Historia 18. Conducía tranquilo por la carretera, sin buscar problemas. Normalmente suelo ir rápido, pero en esa ocasión bajé la velocidad porque estaba a punto de salir de la autopista. El carril se separaba del resto y se formaba una mediana entre la salida y la vía principal. De repente, un hombre en un auto rojo apareció de la nada y se colocó de forma agresiva justo frente a mí, a unos 20 metros antes de la mediana. Pero eso no fue todo. Otro vehículo, esta vez blanco y con luces intermitentes, también se abrió paso delante de mí. Resultó que el segundo conductor era un policía encubierto, que perseguía al del auto rojo en una intensa carrera a toda velocidad. El hombre del auto rojo quedó atrapado entre mi vehículo y el policía, sin posibilidad de escape. Lo detuvieron en cuestión de segundos, con armas al descubierto. Al parecer, se trataba de un fugitivo de peligroso historial. La justicia se mostró implacable, y yo tuve la oportunidad de presenciarla de cerca. Historia 19. Cuando estaba en la preparatoria, prácticamente no dormía por el insomnio. Así que solía salir a caminar por el barrio en las madrugadas.
Vivía en las afueras, y después de las 10 de la noche el lugar quedaba desierto, como un cementerio. Como era un vecindario tranquilo, muchas veces llevaba mi guitarra Gibson, que costó una fortuna, para practicar bajo las estrellas. Una noche, con mi guitarra en mano, caminaba cuando de pronto vi que se acercaba sigilosamente un Toyota Camry azul. De repente, el motor rugió y el auto salió disparado mientras una lluvia de huevos crudos volaba como meteoritos sobre mí, casi dañando mi preciada guitarra. Furioso como un toro, corrí a casa, agarré un bat de béisbol, me subí a mi carro y salí al acecho de ese despreciable vehículo. Después de 10 minutos de búsqueda, entré a una gasolinera todavía hirviendo de rabia. Miraba hacia todas las calles, esperando ver ese auto maldito. A punto de rendirme, volteé hacia adelante y vi a un chico lanzando algo al asiento trasero del Camry. El tipo le gritó al conductor y vámonos, y arrancaron a toda prisa, mientras yo asomaba el bat por la ventana como un vengador implacable. Nos incorporamos a una avenida principal, y yo llevaba el ritmo, a unos 110 kilómetros por hora justo detrás de ellos. A 2 cuadras del siguiente cruce, el auto se desvió de repente hacia la derecha a unos 100 kilómetros por hora, perdió el control por completo, derrapó, subió violentamente a la banqueta, derribó una señal de alto y destrozó el jardín perfectamente cuidado de alguien más. Sin poder creer la justicia poética que acababa de presenciar, tuve la presencia de ánimo para llamar a la policía y reportar el accidente. Después, hice lo único lógico, recogí a mi hermana y manejamos por el lugar, bañados en el resplandor intermitente de múltiples patrullas, mientras saludaba como si fuera la reina del destino. En resumen, me aventaron huevos, perseguí a esos desalmados hasta que perdieron el control y terminaron arrestados en el jardín de alguien más. Historia 20. Esto sucedió en una gran ciudad, justo en una autopista principal conocida por sus intensas persecuciones policiales. Yo avanzaba con rapidez en el carril del medio, alrededor de 130 kilómetros por hora, cuando el límite era de 100. De repente, un Honda Civic modificado me rebasó a toda velocidad y casi me lleva por delante al cambiar agresivamente al carril izquierdo. Entonces, un Chrysler 300 impecable que había estado siguiéndome discretamente en el carril rápido arrancó tras él como en una película. En pocos segundos, vi cómo encendía las luces rojas y azules junto con las sirenas. Era un vehículo policial encubierto que llevaba toda la noche tras la pista de los corredores ilegales. Historia 21. Hace un tiempo iba manejando con un amigo por una carretera de un solo carril, y detrás de mí venía un tipo en un BMW 7 Series Convertible nuevo, de esos con rines cromados gigantes, el típico conductor arrogante y agresivo que cree que la carretera es suya. Llegamos a un semáforo en rojo donde había un carril exclusivo para girar a la derecha. Entonces, para evitar la espera como cualquier persona civilizada, este personaje decidió intentar colarse por la banca de tierra llena de rocas, intentando meterse en el carril antes de tiempo. De pronto, escucho que pisa el acelerador a fondo y veo cómo se aventura al lado mío por un terraplén sumamente irregular. Aquí viene lo mejor, ese terreno estaba lleno de trampas naturales muy peligrosas. Había baches enormes, rocas afiladas y hasta un pedazo de concreto armado que sobresalía como una rampa letal. Al pasar el BMW, estas trampas hicieron que el lado derecho del coche volara y quedara completamente maltrecho. Se escucharon explosiones de llantas, crujidos de metal y el estallido de cristales rompiéndose, y después el auto de lujo se detuvo detenido en el costado. El conductor salió histérico para contemplar el desastre total, mientras nosotros seguimos nuestro camino riendo como hienas. Pero eso no fue lo único espectacular que presencié ese día. En una de las intersecciones más complicadas de la ciudad, con un semáforo de fases muy específicas, ocurrió otra escena digna de película. Una mujer que quería girar a la izquierda quedó atrapada en la intersección justo cuando la luz cambió a rojo. En lugar de bloquear el tráfico, decidió dar marcha atrás y regresar a su posición original para esperar el siguiente ciclo. Entonces, un hombre en otro BMW comenzó a tocar la bocina de forma insistente, claramente molesto porque tuvo que esperar un auto más para girar. Esa bocina fue suficiente para distraer completamente a la mujer, que olvidó colocar la camioneta GMC Jimmy en park y la dejó en reversa. Yo iba caminando por la banqueta y volteé justo cuando escuché la bocina frenética.
Vi que las luces de reversa del Jimmy se encendieron como señal de peligro inminente y supe que algo memorable estaba por pasar. Me detuve a esperar el espectáculo, porque sabía que al cambiar la luz, esta señora pisaría el acelerador por reflejo. Y efectivamente, cuando la luz cambió, la mujer aceleró sin darse cuenta que estaba en reversa. El resultado, este monstruo de 1800 kilos de camioneta 4x4 se estrelló hacia atrás y aplastó completamente el frente del BMW, dejando el vehículo como una lata arrugada. Los dos conductores quedaron paralizados en shock, igual que todos los testigos de esta tremenda lección del destino. A mí me costó contener la risa ante lo absurdamente perfecto de la situación. En resumen, dos conductores de BMW que recibieron lecciones inolvidables de humildad en un solo día. El karma nunca da tregua. Historia 22. Me han ocurrido dos situaciones de karma instantáneo que son dignas de contar. La primera fue en un semáforo complicado. Siempre dejo un espacio prudente entre mi auto y el que va delante porque manejo con responsabilidad. Bueno, pues un conductor imprudente que estaba detenido en el semáforo con la luz roja para el pero verde para mí vio ese espacio como la oportunidad perfecta para hacer un giro prohibido a la derecha con luz roja. Por fortuna, lo vi a tiempo y reduje la velocidad. Pero ahí no terminó el espectáculo. Un temerario en una de esas camionetas enormes y elevadas decidió aprovechar ese mismo espacio para pasar a toda velocidad y meterse agresivamente delante de mí, acelerando a unos 100 km por hora en una zona escolar donde el límite es de 40. Casi ocasiona una tragedia al cerrarme el paso con tanta brusquedad. En ese momento, se escucharon sirenas, un policía que venía 2 autos atrás había presenciado todo el despliegue. La segunda ocurrió hace poco, ya de madrugada en la autopista. Como casi no había tráfico, iba tranquilo cuando de repente un imprudente se lanzó a mi carril sin señalizar, rozándome peligrosamente, y tuve que frenar de golpe hasta hacer chirriar las llantas. Después, ese mismo individuo se metió ilegalmente en el carril reservado para autos con pasajeros, estando completamente solo, y aceleró probablemente a más de 160 km por hora cuando el límite es de 100. Mientras se alejaba como un proyectil, pensé, ojalá lo detengan antes de que ponga en riesgo a una familia. Y menos de 2 kilómetros más adelante, lo encontré completamente detenido a un lado de la carretera, rodeado por 3 patrullas con todas las luces encendidas. El karma nunca falla cuando más se necesita. Historia 23. Me pasó algo increíble una noche cuando regresaba a casa. Al acercarme a un semáforo en verde, vi a una mujer detenida en una camioneta enorme justo bloqueando completamente mi carril y el del tipo que iba a mi lado. Ni siquiera tenía las direccionales prendidas ni nada. Así que, siendo un conductor educado pero práctico, empecé a tocar la bocina persistentemente porque no quería quedarme atrapado en ese semáforo. Ella siguió ahí, completamente ignorándome, hasta que la luz cambió a rojo. Entonces, con toda la calma del mundo, avanzó hasta el centro del cruce y se detuvo ahí mismo bloqueando toda la intersección. Justo en ese momento, un policía que había estado esperando pacientemente en la esquina decidió que era el momento perfecto para actuar. Encendió todas las luces y la sirena y se estacionó directamente detrás de ella. Pero esta mujer siguió ahí petrificada, como 45 segundos más, completamente paralizada por el pánico, antes de intentar dar la vuelta y huir a toda velocidad. Obviamente, iba a tener un muy mal día. El tipo que estaba en la camioneta a mi lado me miró y nos dimos cuenta que habíamos presenciado algo épico. Hicimos una especie de celebración silenciosa con gestos dentro de los autos y hasta un choque de puños en el aire, antes de seguir cada quien su camino riéndonos del karma instantáneo que acabábamos de presenciar.